Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Estamos en nuestro programa Vidas de Fuego, que le corresponde al padre José Estevas Martínez, agustino recoleto de la parroquia Santa Mónica. Y hoy con un nuevo tema. ¿Cómo está, padre? Mira, estamos en el mes de marzo con unas celebraciones especiales, en concreto la Anunciación del Ángel a la Virgen María. Jaime, ¿sabes por qué es exactamente, o se ha programado este día, 25 de marzo, para ser la Anunciación? O sea, la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de la Virgen María, porque estamos justamente a 9 meses de la natividad, del nacimiento. Entonces, si sabemos, si celebramos el nacimiento del Niño Dios el 25 de diciembre, 9 meses antes, 25 de marzo, celebramos cómo se encarnó en las entrañas de la Virgen María, y todo en un clima de anuncio. El ángel del Señor le anuncia a la Virgen María si quiere ser la Madre de Dios, y ella acepta este gran misterio, como nosotros vamos a aceptar también este gran misterio. ¿Qué te parece? Claro. Bonito, que sí, ¿no? Padre. Excelente. Y vamos a ubicarnos en el escenario. No sé si también en controles pueden dar algunas imágenes de lo que es la Basílica de la Anunciación allí en Nazaret. Sobresale, sobre todas las edificaciones, aparece ahí un templo grande, ¿no? Y vamos a describirlo un poquito. Por favor, adelante, sí. Bien, padre, es la Anunciación del Señor, ese escenario. Con motivo de esta fiesta, podemos realizar un viaje espiritual al lugar de la Anunciación de María y encarnación del Hijo de Dios. Cuando llegamos a Nazaret, lo primero que nos llama la atención es la cúpula que corona la Basílica de la Anunciación. Con razón ha sido comparada al cáliz de un inmenso lirio invertido. Eso, entonces tenemos el cáliz de un lirio. La Virgen María se le representa a veces como lirio, ¿no? Símbolo de pureza, símbolo también de lo que va a dar fruto, ¿no? Esa flor maravillosa, agradable a Dios y para el bien de toda la humanidad. Entonces, en ese ambiente, aparece la basílica. Tiene varios espacios, varios lugares. A ver, adelante. Al acercarnos a la basílica, todo nos habla de María. Las dos cenas de brillantes mosaicos que rodean el atrio a modo de claustro, dedicados a las vírgenes patronas de diversos países. Los bajorrelieves que adornan las fachadas del templo, y una vez en el interior, las pinturas, las vidrieras, los mosaicos y sobre todo la letra M, que se repite una y otra vez en lo alto de los techos y de las bóvedas. Todo respira un profundo ambiente que invita al recogimiento y a la oración, que se acentúa sobre todo en la cripta. Estamos en el lugar más maravilloso, podemos decir, ¿no? Es el lugar donde Dios se hizo hombre, porque se encarnó en las entrañas de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Entonces, ahí es el centro de toda la historia, porque lo que Dios había ofrecido en bien de la humanidad, después de aquel primer pecado de Adán y Eva, que se alejaron de Dios, que todo se descompuso, la relación entre Eva y Adán ha sido Eva lo que quien ha dado de comer, el pecado, etcétera, los hijos, Caín y Abel, el pecado en el mundo, con todas las consecuencias que trae, etcétera. Pero Dios aquel día, en el Génesis, prometió un descendiente de mujer
vencerá al mal. Pues aquí ha ocurrido, en ese lugar, en Nazaret, en ese lugar donde hoy se eleva esta basílica maravillosa. Sigamos describiendo ese lugar, adelante. Precisamente en ese plano inferior se encuentra el lugar más importante de todo el conjunto basilical. Restos de un antiguo baptisterio, el basamento que marca el perímetro de la iglesia bizantina y finalmente la cueva de la Anunciación. He aquí uno de los lugares más atrayentes para el cristiano que paradójicamente se nos presenta revestido de una asombrosa sencillez y pobreza. Una inscripción grabada sobre el mármol de frontal del altar nos recuerda: aquí el Verbo de Dios se hizo carne. Qué maravilla, ¿no? O sea, tenemos algo maravilloso. A lo largo de la historia, bueno, Nazaret ha sido conquistada, reconquistada, destruida, volviendo a construir, etcétera. Pero aparece, ¿no? Aparecen datos ya de peregrinos que desde la antigüedad se acercaron a aquel misterio tan grande y colocaron, ¿no? El saludo del ángel María, el Verbo se hizo carne, etcétera, para identificar ese lugar maravilloso, ¿no? Allí en Nazaret. Y entonces podemos ver la centralidad, lo importante que es este lugar. Adelante, Jaime. Nunca deberíamos olvidar la centralidad de este mensaje tan escueto como fundamental para nuestra fe. La fiesta de la Anunciación a María es también indisolublemente la fiesta de la encarnación del Verbo de Dios. Es este el acontecimiento que hace girar los siglos, el comienzo de nuestra salvación. Dios ha entrado en la historia humana por medio de la Anunciación a María. Dios se ha hecho hombre para que los hombres podamos participar en la naturaleza divina. La luz ha venido a irrumpir en el mundo de las tinieblas. Como escribía el Papa San León Magno en una carta que la Iglesia lee en este día, el que es Dios verdadero nace como hombre verdadero, sin que falte nada a la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana. Y al decir nuestra esencia humana, no nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador y que Él asume para restaurarla. Es tan céntrico, que todo un Dios se hace también verdadero hombre, y se hace por medio y por intervención de la obra del Espíritu Santo, bajo la sombra del Dios Altísimo y en las entrañas de la Virgen María, ¿no? O sea, es un momento maravilloso, de tal forma que el que va a nacer, como dirá el ángel, ese es Hijo del Altísimo, o sea, es Dios, verdadero Dios, naturaleza de Dios y naturaleza de hombre, verdadero hombre. Entonces, un misterio maravilloso en la persona divina de Jesucristo, ¿no? Es una persona y dos naturalezas, divina y humana. Y como decía, hemos escuchado a León Magno, Dios se hizo hombre para que nosotros participemos de su vida divina. Hay otro testimonio, ¿verdad? Adelante, de San Juan de Ávila. Siglos más tarde, en un delicioso sermón predicado en la fiesta de la Anunciación, se preguntaba San Juan de Ávila cómo habría de llamar a este día. Sus mismas preguntas, por retóricas que sean, constituyen ya el esbozo para una excelente y profunda catequesis. Decía, si le llamamos día del remedio del mundo, eslo. Si día de redención de captivos, eslo. Si le llamamos día de desposorios, eslo. Si día de dar grandes limosnas, eslo también. El que supo la misericordia, aquel que sea el que nos dé a entender el día que hoy y nos dé a entender cuán grande sea la gracia que hoy recibió el mundo y la ponga en nuestros corazones para que la conozcamos. Una vida entera no nos bastaría para contemplar la magnitud de este misterio que ha cambiado la suerte de la historia humana. Muy bien, comprendiendo este misterio de la anunciación del ángel a la Virgen María, si quiere ser la Madre de Dios y la respuesta que hay. Todo es un concepto, vamos a decir, un texto de narración que podemos ubicarlo en relato de anunciación, un ángel anuncia
le presenta, en este caso a la Virgen María, si quiere ser la Madre de Dios. Y en otro momento podemos decir también puede ser un modelo de vocación, que Dios escoge a alguien muy especial para una gran obra. Pero vamos a comenzar leyendo el texto. Adelante, por favor. Está en Lucas, capítulo... Del 1, 26, 38. Muy bien, adelante. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba: ¿qué saludo era aquel? El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes tú a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor. ¡Qué maravilla! Tenemos este texto tan bonito, donde se nos narra este misterio tan grande, ¿no? Que Dios se encarnó en las entrañas de la Virgen María. La Virgen María acepta ser la Madre de Dios. Podemos describir que el relato está ubicado en los conceptos de modelo de narración. Adelante, Jaime. Sí, el relato de la Anunciación a María Sí. Está trazado según el modelo de las narraciones que cuenta la vocación de los profetas. Dios generalmente, por un emisario angelical, se acerca al elegido para invitarlo a participar en una misión especial en favor de su pueblo. El elegido considera esta misión demasiado difícil para sus propias fuerzas y pone alguna dificultad que nace de su debilidad personal. Dios suele ofrecer una señal a modo de garantía y una promesa que asegura su divina presencia junto al enviado. Esa promesa no significa que no va a haber dificultades en la misión, es más bien un signo de que ha llegado la hora del envío, es decir, de la misión. El elegido, entonces, suele dar su consentimiento y aceptar el mensaje. Un esquema semejante lo encontramos en la vocación de Gedeón y en la vocación del profeta Isaías. Con el empleo de estos trazos se trata de subrayar la iniciativa, la misericordia y el poder de Dios frente a la inadecuación de los medios humanos para la empresa encomendada, que solamente será posible gracias a la presencia y acompañamiento del mismo Dios. Muy bien, entonces tenemos como bajo este esquema que ya se dio en el Antiguo Testamento, donde Dios comienza una relación muy cercana con alguien especial, que con su presencia, su protección, su ayuda, que Dios va a realizar una obra maravillosa, es obra toda de Dios, y donde quiere la aceptación de la persona que va a realizar la obra. Y la persona pues ve que es casi imposible realizar estas obras que Dios pide. Ya veremos ahora que le pidió a la Virgen María, ser la Madre de Dios, ¿no? Pero le dice, va a tener la ayuda, la fuerza del Espíritu Santo, va a tener toda la gracia y la presencia de Dios para realizar este misterio. Bien, entonces vamos a ubicarnos en aquel lugar, el ángel Gabriel en Nazaret. Por cierto, estaba en Nazaret y era una localidad entre rocas, podemos decir. La casa de María
que vivían en una oquedad de la roca, ahí vivían, ¿no? En una sala donde tenían dormitorio, tenían lo que es la cocina, tenían la sala, de todo. O sea, todo en un sitito pequeñito y ahí casi metiditos en la roca, ¿no? Ahí vino el ángel enviado por Dios. Adelante, Jaime. Sí, padre, el ángel Gabriel es enviado a Nazaret, una aldea casi insignificante, construida sobre un montículo rocoso que se alza en el centro de un pequeño anfiteatro de colinas, al norte de la llanura de Esdrelón. El ángel es enviado a una joven descendiente de David que se llama María. El saludo del ángel merece ser analizado palabra por palabra. Claro, lo primero que le dice, alégrate María, una frase muy bonita. Quizás nosotros le hemos traducido Dios te salve María, como indicando la paz, salve, Jaire, ¿no? Jaire es en griego, ave es en latín, podemos decir, pero fíjate, significa alégrate, o sea, es como un imperativo, es que te pido que te alegres, porque Dios te invita a algo maravilloso, a la alegría de ser la madre del Mesías, lo que ya había dicho por los profetas, Sofonías, etcétera, alégrate hija de Sión, porque Dios va a hacer maravillosas obras en ti, ¿no? Dios se hará presente y se hará presente como Salvador, que te va a ayudar a ti y va a ayudar a toda la humanidad. Santo Tomás en algún momento dirá, María nos está representando a todos, ¿no? La alegría que debe haber en ese momento donde Dios quiere hacer algo maravilloso y en concreto a María la ha preparado, llena de gracia, la ha preparado con todos sus dones, obra maravillosa. Tú eres agradable a Dios, eres llena de gracia, la gracia viene de Dios, pero tú también has sabido responder a esa gracia de Dios y has sido agradecida, es maravilloso. Vamos a describirlo un poquito. Adelante, Jaime. Sí, porque hay que analizar poquito a poco. Esta expresión, ¿no? De Jaire por alégrate, ¿no? Eso. Bien, la intervención del ángel se inicia con un saludo que era habitual en el ambiente, mezcla de cultura hebrea y griega. Ave María. El texto griego utiliza la expresión Jaire, que podría traducirse por alégrate. Entre nosotros, esta expresión de saludo suele ser traducida por la fórmula Dios te salve, María. Ya en el mismo saludo, María es reconocida por el ángel como la llena de gracia, es decir, la agraciada, aquella que ha recibido la atención, la benevolencia y los favores de Dios. Según San Bernardo, 3 son las cualidades que en María constituyen esa plenitud de gracia. La virginidad que la asemeja al ángel, la humildad que la acerca a los humanos que han de reconocer su propia degradación y la fecundidad que le hace cercana al mismo Dios. Qué maravilla, ¿no? María ha sido preparada para un gran misterio. Entonces, derivado de esa vocación, de esa obra que va a realizar de ser Madre de Dios, Dios la ha preparado. Inmaculada, que la celebramos nosotros, ¿no? Inmaculada Concepción, desde el momento de su concepción, María ha sido preservada de todo mal, de todo pecado, en bien de la obra que va a realizar su Hijo, que viene al mundo para salvarnos de toda la maldad, de todo lo malo. Ya en María se realiza, ¿no? Pero sobre todo, la otra frase seguidita es, el Señor está contigo, ¿no? Esa presencia de gracia le lleva a estar cerquita de Dios. Adelante. El saludo del ángel continúa asegurando a María de la cercanía de Dios, una cercanía que con frecuencia se había hecho explícita en la vida de los grandes personajes de Israel como Abraham o Gedeón. El Señor está contigo. He ahí la señal que se dirigía siempre a los profetas y a los elegidos de Dios. Bien, entonces tenemos la Virgen María, este saludo. Ahora
más, a ver, ¿qué ocurrió a continuación, ¿no? Este texto, ¿no? Texto maravilloso de Lucas 1, 26, 38, donde el saludo maravilloso que Dios le ha dado, ¿no? A María, alégrate, porque eres la agraciada, porque estás llena de gracia por obra de Dios y también por tu colaboración, has sido agraciada, y la causa de esta gracia o el efecto va a ser algo maravilloso, su santidad, su virginidad, pero sobre todo ser la madre de Dios. Entonces, ante este saludo asombroso, llena eres de gracia, el Señor está contigo, como toda persona que se encuentra con Dios, se queda María extasiada, podemos decir. A ver, ¿cómo es? María se asombra ante este saludo. El asombro va siempre unido a la experiencia de la fe. Se pregunta, ¿qué significa ese saludo? María, llamada por Dios, solicitada por Dios, no ve en sí misma razones que la hagan merecedora de una distinción especial. El ángel del Señor explica los motivos del saludo. Dios la ha elegido para concebir y dar a luz al Salvador. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Fíjate, ahora le describe el motivo de su anuncio. Le pide que sea la madre de Dios, ¿no? El Hijo del Altísimo, que las promesas de David se van a cumplir en él, su reinado sin fin. Bueno, algo maravilloso, ¿no? Y vamos a describir cada una de estas partecitas. Le pondrás por nombre Jesús. Adelante. El Dios vivo invita a superar el temor. Efectivamente, el Dios vivo invita a superar el temor, precisamente porque hace siempre continua oferta de su gracia. Ese mensaje, que era habitual en la historia de su pueblo, se hace absolutamente novedoso para María. Ella ha sido elegida para dar vida a un hombre que ya en su mismo nombre, Jesús, ha de proclamar la salvación de Dios, como recuerda el catecismo de la Iglesia Católica. Eso, ¿qué significa Jesús? Jesús salva, Yahvé salva. A ver. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. María ha sido elegida para dar vida al descendiente de David, anunciado por los profetas y cantado por los salmos. El príncipe real que va a ser su hijo es desierto, sin embargo, con rasgos que trascienden la brillantez de cualquier posible monarquía. El descendiente real que ha de nacer reinará por los siglos, pero lo más importante es que el título de Hijo del Altísimo que le pronostica el ángel va mucho más allá de todo tratamiento protocolario. El Hijo del Altísimo no solo será solamente en virtud de la adopción que Dios había prometido la dinastía de David, un título antiguo y venerable se llena de nuevo significado. El Hijo de María será el Hijo del Altísimo. Así lo expresará San Pablo al llegar la plenitud de los tiempos. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Ahí está. O sea, no solamente va a ser el Hijo de Dios el que se va a encarnar en las entrañas de la Virgen María, sino se ha encarnado para que nosotros recibamos el ser hijos de Dios. Bueno, este asombro inicial todavía se complica más. María ve que es imposible, pues no conoce varón. ¿Cómo va a tener un hijo? Adelante. El asombro inicial de María se transforma ahora en perplejidad. Ese proyecto es imposible. Ella no conoce varón. Su condición de doncella le hace parecer imposible la maternidad que el ángel le anuncia. Sin embargo, el ángel parece traer una respuesta a todas las previsibles objeciones de la muchacha de Nazaret. En su mensaje evoca al Espíritu de Dios y a la fecundidad de su sombra. La presencia de Dios
es creadora, la voluntad de Dios que ha hecho surgir los mundos de la nada, hacer surgir la salvación de unas premisas, al parecer, imposibles. Entonces el Espíritu de Dios te cubrirá. El que ha estado en la creación de todas las cosas va a crear un mundo nuevo, va a crear algo maravilloso. El Espíritu que ha anunciado la palabra de Dios, ahora va a ser la palabra salvadora la que va a venir a nosotros. También la sombra del Altísimo, o sea, obra también del Padre Eterno, ¿no? Que acompañaba en la sombra de la nube cuando iba el pueblo de Dios por el desierto, y cuando estaba en el, vamos a decir, en el santuario, nadie podía entrar porque ocupaba todo ese espacio. Ahora esa sombra, la presencia de Dios, va a ocupar todo el interior de la Virgen María, de tal forma que la va a hacer señalada, sellarla como su presencia amorosa, porque va a estar ahí todo por obra del Espíritu Santo. Entonces, la sombra, la nube, la presencia de Dios va a estar en el interior y va a hacer posible esta gran obra de la dignidad del que van a hacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, se llamará Hijo de Dios. Es santo, es algo maravilloso, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un detalle bonito también, que el mismo ángel le ofrece una señal. La maternidad de su prima Isabel. Ahí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de su vejez, estéril, etcétera, va a concebir un hijo. Esto ha ocurrido también cuando Dios va a hacer una obra maravillosa, gratuita de Él, no va a ser por obra humana, sino obra de Él, ¿no? Y en situaciones imposibles humanas. La salvación de Dios es siempre gratuita, para Dios nada imposible, y Él es el que va a hacer que quien va a realizar la obra sea motivada y animada por ella. Bueno, pues tenemos este misterio tan grande que después vamos a ver cuál es la respuesta de María. Vamos a escuchar a San Bernardo en ese relato bonito, ¿no? Que está pidiendo María. Di que sí, a ver, ¿cómo nos dice San Bernardo? Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados y conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar de eso, morimos. Mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen. El triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad, esto Abraham, esto David, con todos los santos antecesores tuyos que están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te pide que el mundo, todo postrado a tus pies, y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación finalmente de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. De pronto tu respuesta responde presto al ángel. Porque por mejor decir al Señor, por medio del ángel, responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu respuesta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre
Abre, levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó para comunicarle esta gran noticia al Padre, que había aceptado ser la Madre de Dios, y ahí se encarnó en sus entrañas el Hijo de Dios. Entonces la frase, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Ya estaba en los Salmos, ¿no? Como están los esclavos fijos en las manos de sus señores, así nosotros estamos puestos nuestros ojos en el Señor, ¿no? Es una mirada de acoger la obra de Dios en su vida, de obediencia, no como Eva, que había desobedecido. María acepta, ¿no? Es un sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que la felicitó Isabel. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Es el signo más maravilloso de fe, de confiar en lo que la palabra de Dios, que va a ser la Madre de Dios, y ella creyó. Y San Agustín dice, porque creyó primero por la fe, Dios se encarnó en sus entrañas. O sea, nosotros también, acogiendo este misterio de la encarnación del Hijo de Dios, este misterio de Dios en nuestra vida, también viene a habitar en medio de nosotros. Lo acogemos con fe, con confianza. Entonces, qué bonito que es el ejemplo más maravilloso de fe, de confianza en Dios, de obediencia a Dios, de tal forma que la palabra engendrada de toda la creación se encarna en las entrañas de la Virgen María. Ante este misterio podemos decir que hay en la cueva de Nazaret hay unos relatos donde ya desde antiguamente vieron que ahí estaba el Alégrate María, llena de gracia, ¿no? Después están también los antiguos padres de la Iglesia. Ante este misterio tan maravilloso, donde por ejemplo San Ireneo afirma que el nudo de la desobediencia de Eva ha sido reconocido, ha sido, vamos a decir, aceptado por la obediencia de María. Otros como San Jerónimo o San Juan Crisóstomo nos lo describe aquí, que el sí da la vida a toda la humanidad. En la cueva de la Anunciación de Nazaret, ¿verdad? Sí, está cerrada con... Los antiguos padres de la Iglesia gustaron de comparar a María con Eva. Es bien conocido el texto de San Ireneo en el que afirma que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Otros, como San Jerónimo o San Juan Crisóstomo, repitieron una y otra vez que si la muerte vino por Eva, la vida nos vino por María. Muy bien. Hay también otros relatos como San Juan de la Cruz, ¿no? Ante este misterio tan grande. Efectivamente. En relación a... San Juan de la Cruz, sí, un texto bonito. Entonces llamó a un arcángel que San Gabriel se decía y envió a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se vacía, en la cual la Trinidad de carne al Verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el Verbo encarnado en el vientre de María, y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual hijo de Dios y de el hombre se decía. Bien, y también el Concilio Vaticano II nos describe este gran misterio, ¿no?, de la Anunciación. Adelante, Jaime. El Concilio Vaticano II ha dedicado al misterio de la Anunciación de María unas hermosas y profundas consideraciones que podemos recordar en la celebración de esta fiesta. En ella se subraya especialmente la libre cooperación de María con el designio salvador de Dios. El Padre de las Misericordias quiso que prediciera a la encarnación, la aceptación de parte de la Madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también contribuyese a la vida. La Virgen Nazarena es saludada por el ángel por mandato de Dios como llena de gracia, y ella responde al enviado celestial: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así María, hija de Adán,
aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno. Se consagró totalmente a sí misma cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con Él y bajo Él, por la gracia de Dios omnipotente. Esta contemplación del misterio de la encarnación ha alimentado la espiritualidad de los cristianos y ha orientado su presencia activa en el mundo. La Iglesia, imitando de lejos al Verbo de Dios, trata de encarnarse en las realidades de este mundo con el fin de renovarlo con la gracia de su Señor. En un día como este, el cristiano reencuentra especial sentido a la recitación de una antigua antífona mariana titulada Alma Redemptoris Mater. Fíjate, el mismo Santo Tomás decía, la Virgen María nos representó a toda la humanidad. Cuando Dios le pidió, ¿quieres que Dios nazca en la humanidad? Ella dijo que sí, para el bien de toda la humanidad. Y iba a decir, entre comillas, si nos lo hubiera dicho a nosotros, igual no hubiéramos aceptado. Pero María aceptó en nombre de toda la humanidad que Dios viniera a salvarnos. ¡Qué maravilla! Gracias, Jaime, muy bien. Excelente historia de la Anunciación y la Encarnación de Jesús. Qué bueno, Padre, una reflexión y que nos encarna, por supuesto, muy como bien. Seres humanos. Terminamos así nuestro programa de hoy. Gracias, Padre José. Gracias, Jaime. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.